Todo comenzó de una manera bastante simple y cotidiana. Hace apenas unas semanas, decidí ir a visitar a mi cuñada para felicitarla por el nacimiento de su primer hijo. Pensaba que sería una tarde relajada, una oportunidad para compartir con ella la alegría de la maternidad y ver al pequeño que había llegado al mundo. Nunca imaginé que esa visita desataría una serie de eventos que cambiarían mi vida por completo y me harían cuestionar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi familia y mi propia realidad. Cuando llegué a su casa, ella me recibió con una sonrisa cálida y cansada. Conversamos de manera casual, como siempre lo habíamos hecho, hablando del bebé y de cómo se sentía en esta nueva etapa. Era una conversación normal, incluso agradable, y por un momento me sentí tranquilo, como si nada en el mundo pudiera interrumpir esa paz. Sin embargo, mientras hablábamos, noté algo extraño en su expresión. Su sonrisa se desvanecía de vez en cuando y había una tensión en su rostro que no pude ignorar. Estaba inquieta, como si algo la estuviera carcomiendo por dentro. Intenté no darle demasiada importancia al principio. Pensé que tal vez estaba abrumada por el cansancio o por las responsabilidades de ser madre primeriza, pero luego su tono cambió. De repente parecía nerviosa, como si estuviera a punto de decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. La miré a los ojos, tratando de entender qué estaba pasando, cuando de pronto, sin previo aviso, lo soltó todo. Hace 6 años, tu esposa me confesó que se acostó con su mejor amigo mientras estaba borracha. Me dijo en voz baja, casi como si no quisiera que esas palabras fueran reales. El aire en la habitación se volvió denso de inmediato. Sentí que mi corazón dejaba de latir por un momento y luego comenzó a acelerarse, bombeando con tanta fuerza que casi podía escucharlo en mis oídos. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Al principio, pensé que debía ser un malentendido, que quizás mi cuñada se había confundido o que estaba exagerando algo que había sucedido hace mucho tiempo. Pero su expresión de culpa y tristeza me dejó claro que no había error en sus palabras. Lo que me estaba diciendo era la verdad. Mi esposa, la mujer en la que había confiado con todo mi ser, me había traicionado. Traté de mantener la calma, pero mi mente estaba hecha un caos. Las preguntas comenzaron a golpearme una tras otra, como una tormenta implacable. ¿Cómo había pasado? ¿Por qué nunca me lo había contado? ¿Había más secretos que no conocía? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿y si el niño que había estado criando como mi hijo durante los últimos 6 años no era realmente mío? La duda se instaló en mi pecho como una piedra fría y pesada. Sabía que tenía que descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Me despedí de mi cuñada de manera apresurada, sin siquiera detenerme a pensar en lo que acababa de suceder. Llevé a mi hijo conmigo, pero algo dentro de mí había cambiado. Lo miraba de reojo mientras conducía hacia la clínica, preguntándome si en lo más profundo siempre había habido algo que no encajaba, algo que mi subconsciente había tratado de ignorar. Llegué a la clínica de pruebas de paternidad y, casi sin pensarlo, pedí la prueba. Mis manos temblaban mientras entregaba las muestras necesarias y mi mente seguía divagando en posibles escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. Durante la semana siguiente, apenas podía concentrarme en otra cosa que no fuera la espera de los resultados. Cada día que pasaba, la distancia emocional entre mi hijo y yo se hacía más evidente. No lo miraba de la misma manera. Había una barrera invisible que ahora nos separaba, una barrera construida a base de dudas y sospechas. Me esforzaba por actuar con normalidad, pero la incertidumbre me consumía por dentro. Finalmente, una semana después, recibí el sobre con los resultados de la prueba de ADN. Lo sostuve en mis manos por un momento, incapaz de abrirlo de inmediato. Sabía que, en cuanto leyera esas palabras, mi vida cambiaría para siempre. Tomé aire profundamente y con manos temblorosas lo abrí. Mis peores temores se hicieron realidad. El niño no era mi hijo. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Durante 6 años había criado a ese niño como si fuera mío. Lo había amado, protegido y visto crecer. Había compartido con él cada momento importante de su vida, desde sus primeros pasos hasta su primer día de escuela. Y ahora, de repente, todo eso se sentía como una mentira. El vínculo que creía tener con él se desmoronó en cuestión de segundos. Esa noche, esperé a que mi esposa estuviera en casa y que nuestro hijo estuviera dormido para confrontarla. Con los resultados en mano, la miré directamente a los ojos y le pedí que se sentara.
Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría nuestras vidas para siempre, pero no podía seguir viviendo con una mentira. Al mostrarle los resultados, vi cómo el color desaparecía de su rostro. Su primera reacción no fue de arrepentimiento, sino de miedo. ¿Quién te lo dijo?, me preguntó con voz temblorosa. En ese momento me sentí completamente indiferente a sus palabras. Sabía que tarde o temprano descubriría que había sido su hermana quien me contó todo, pero en ese instante no me importaba. Lo único que me importaba era la verdad que me había sido negada durante tantos años. Le dije que quería el divorcio. No podía seguir con alguien que había destruido mi confianza de esa manera. Mi esposa comenzó a llorar, suplicándome que la escuchara, que le diera una oportunidad para explicarse. Me aseguró que desde aquella noche en que cometió el error, nunca más había sido infiel. Intentó culpar al alcohol, diciendo que no estaba en sus cabales y que no sabía lo que hacía, pero sus palabras no significaban nada para mí en ese momento. Había cruzado una línea que no se podía deshacer, y no importaba cuántas veces me pidiera perdón. Lo que más me molestó fue cuando, después de haber suplicado, me amenazó con pelear por la custodia de nuestro hijo. En ese momento, la ira que había estado reprimiendo durante días explotó. Le dije, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí mismo, que no quería tener nada que ver con un hijo que no era mío, que se lo llevara y que yo me quedaría con los perros, los únicos seres en esa casa que realmente sentía como parte de mí. Mi esposa quedó en shock por mis palabras. Intentó hacerme cambiar de opinión, diciéndome que, a pesar de todo, yo seguía siendo el padre de ese niño, que había estado ahí para él desde el principio. Pero para mí, todo había cambiado. No podía seguir viendo a ese niño como mi hijo. El dolor y la traición eran demasiado grandes. Le grité que se fuera, que se llevara a su bastardo y que no volviera. Esa misma noche, ella empacó algunas cosas y se fue a casa de sus padres con el niño. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de ella. El silencio en la casa es ensordecedor, pero al mismo tiempo es un alivio. Me he dado cuenta de que nunca podré perdonarla por lo que hizo. Mi padre, cuando le conté lo sucedido, me dijo que hice lo correcto, que no debía criar a un hijo que no era mío. Mi madre fue más reservada, pero también me apoyó en mi decisión. Ahora estoy viendo a un terapeuta 3 veces por semana, tratando de reconstruir mi vida. La herida está ahí y llevará tiempo sanar. El proceso de divorcio está en marcha y aunque sé que será difícil, estoy decidido a seguir adelante.